Antioquia la más educada. Hoy les traemos dos historias para admirar, para sentirnos orgullosos de las personas que nos representan con sus logros obtenidos en la educación. Dos hombres que han sido reconocidos en el mundo gracias a sus aportes científicos, tanto en la medicina como en la astronomía. Uno de ellos es el yarumaleño Francisco Lopera, que lleva 31 años luchando contra la enfermedad del Alzheimer y ha puesto a prueba una medicina para prevenir esta enfermedad. ¿Se imaginan? Y el otro, nuestro otro protagonista, recorre el universo. Me refiero al antioqueño Jorge Iván Zuluaga, que se inmortalizó al descubrir un planeta que va a llevar para siempre su nombre. Todo gracias a su compromiso con la educación. Mejor dicho, los dejo para que conozcamos sus historias y nos dejemos contagiar de sus éxitos. Bienvenidos a Estudiar Vale la Pena. O sea, las generaciones futuras nunca van a olvidar el nombre del planeta, Alzheimer, astronomía. Bueno, lo importante que hay en el norte de Antioquia es que hay el foco más grande del mundo con una enfermedad hereditaria, que es la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz. Y esta enfermedad afecta a todo el departamento de Antioquia y hemos estado trabajando durante 30 años para encontrar una solución. Hoy vamos a empezar acá a inaugurar el proyecto en Yarumal y esto quiere decir que ha valido la pena trabajar durante 30 años para tratar de encontrar una solución. Y con la convicción que da el saber, el apostarle al estudio, a la investigación por más de media vida, el doctor Francisco Lopera anunciaba a este público el comienzo de un ensayo clínico para prevenir el Alzheimer. 300 miembros de familias afectadas por la enfermedad en Antioquia, hoy sanas, pero con alto riesgo de desarrollarla, serían los beneficiados. Yo nací en Aragón, Antioquia, y viví allí hasta los 10 años de edad. Lo que recuerdo de esa época es que tenía muchos deseos de entrar a la escuela, pero en esa época se necesitaba tener 8 años de edad. Y como cumplí años en junio, me tocó esperar hasta los 8 y medio para entrar a primero. Y esa fue, digamos, el recuerdo más interesante de la dificultad para entrar a la escuela, la edad. Y el segundo, que sentía mucha envidia de mi hermana, que sabía leer y me parecía que tenía acceso a todos los secretos del mundo por el hecho de saber leer. Y mi afán de entrar a la escuela era aprender a leer para acceder a esos secretos. El paso de Yarumal a Medellín fue difícil porque yo me quería ir a hacer sexto bachillerato allá a Medellín con la finalidad de tener una mejor formación en el sexto de bachillerato y estar mejor preparado para pasar la universidad. Y ese año pasé a la universidad, a medicina, después de haber presentado por primera vez el examen de admisión. Ya en la Universidad de Antioquia, las cosas fueron a otro precio. Francisco, echando mano a su conocida recursividad para generar ingresos, se las ingenió para seguir firme en su intención de profesionalizarse. Cuando yo terminé medicina, hice rural en el Chocó y después regresé a la Facultad de Medicina para hacer neurología, para estudiar como especialista en neurología clínica. Y para ser especialista es necesario hacer un trabajo de investigación. Yo presenté mi propuesta de investigación sobre el tratamiento del dolor de cabeza con acupuntura, terapia neural alemana y auriculomedicina. Y me llamaron para decirme que debía dedicarme a la neurología o debería irme a la China a estudiar acupuntura. Total que me tocó cambiar de tema y escoger un tema diferente para graduarme como médico neurólogo. Mejor dicho, el mundo se le hacía cada vez más pequeño a este neurólogo del comportamiento que con su saber decidió apostarle de lleno a la investigación en su propia tierra. Yo hice 2 años en Bélgica y tuve la oportunidad de quedarme haciendo un doctorado, pero decidí regresarme porque me parecía que yo ya había cumplido el objetivo de salir al exterior. Aprendí que todo lo que se hace en el exterior se puede hacer acá, que simplemente el conocimiento, el saber, no depende del lugar donde uno esté, sino de las ganas que uno tenga. Y de hecho también analicé que en mi país podía hacer cosas más interesantes que las que podría hacer en el exterior. Por eso decidí venirme, porque
me parecía que aquí tenía más oportunidades. Un hombre con convicción que le apostó de lleno a la educación para transformar la comunidad del norte antioqueño, así como lo está haciendo Antioquia la más educada con los parques educativos. Y escuchen bien, se puede, con educación se puede y vean cómo. Con cada parque educativo se abre la puerta de las oportunidades para que la comunidad alrededor de la educación se transforme. Estos espacios dignos para el aprendizaje demuestran una sola cosa: se puede. Generar el cambio a través de la educación y la legalidad convierte a los parques educativos en un punto de encuentro para la cultura, la educación media, el emprendimiento, el inglés como segunda lengua, la danza, el teatro, la música y los espacios dignos para niños, jóvenes y adultos. La transformación que generan los parques educativos ha sido reconocida hasta en China, país que le otorgó al gobernador Sergio Fajardo el Premio Internacional de Guangzhou para la Innovación Urbana, luego de haber sido seleccionado entre 259 postulaciones de 59 países del mundo como uno de los 15 mejores proyectos. Recordemos que para los meses de mayo, junio y julio se hará entrega de más parques educativos en Antioquia, empezando por el de Puerto Nare y siguiendo con Anorí, Cáceres, Tarazá, Entre Ríos, Santa Rosa, Vegachí, Briceño, Puerto Triunfo, Girardota, San Carlos, Venecia y El Retiro. Ya regresamos con Estudiar Vale la Pena. Y seguimos con Estudiar Vale la Pena. Les quiero contar que en la región del Bajo Cauca se sigue abriendo la puerta de las oportunidades. La Universidad de Antioquia en el Bajo Cauca comprenderá la ampliación de un bloque para la adecuación de 2 laboratorios que tendrán a 24 estudiantes en cada laboratorio de física, química y biología. De esta manera, en Antioquia la más educada se demuestra que se puede, con legalidad, invirtiendo en el tesoro más grande que tienen los antioqueños, la Universidad de Antioquia. Gracias a la inversión de recursos públicos, se entregó la nueva ciudadela de la Universidad de Antioquia en Apartadó, la segunda etapa de la sede de Ciencias del Mar en Turbo, las reformas y mantenimientos en el edificio de laboratorios de la Universidad en Carepa y se repotenció el edificio existente y el intercambio vial de acceso a la sede Oriente en el Carmen de Viboral. Hechos que demuestran que en Antioquia la más educada no se pierde un peso. Bueno, los dejo con el final de la historia del doctor Lopera, el doctor que busca la cura para el Alzheimer. Sí, para el Alzheimer. Estamos en la ESE Hospital San Juan de Dios del municipio de Yarumal, en el área de PIP, donde hicimos las adecuaciones necesarias para que se hiciera toda la investigación del estudio clínico que está liderando el doctor Lopera de la enfermedad de Alzheimer. Y es aquí donde se tratará a los 300 miembros de familias afectadas por el Alzheimer familiar genético de inicio temprano del norte de Antioquia, esperando a que el medicamento, utilizado como terapia preventiva, modifique los biomarcadores que son indicadores del desarrollo de la enfermedad. El impacto dependerá de la eficacia que tenga el medicamento, que es algo que se va a saber en el año 2020. El estudio va a ser hasta el año 2020 y después de que termine el estudio se podrá saber los resultados de su eficacia. El estudio, la investigación y el amor por su profesión han hecho de Francisco Lopera un personaje ilustre, tan sencillo y humilde como ningún otro que cuente con semejante bagaje científico y experiencia académica. El doctor Francisco Lopera es la prueba fehaciente de que vale la pena estudiar, que vale la pena trabajar con convicción y que vale la pena esforzarse por ser cada día mejor. El conocimiento produce placer. El conocimiento produce placer, produce satisfacción. Y además porque estudiando se puede buscar soluciones a problemas. De tal manera que me parece que siempre que se invierte tiempo en estudiar o en investigar, eso vale la pena. Algún día puede ser recompensado con algún éxito, con algún logro, y si no se logra un resultado, por lo menos el conocimiento en sí mismo produce placer.
El estudio clínico del doctor Francisco Lopera, gracias a sus 31 años de compromiso con la educación, se ha convertido en un hito para la ciencia nacional y en un punto de quiebre para la investigación del Alzheimer en el mundo. Y ahora, para que nos sigamos sorprendiendo de qué tan lejos podemos llegar, conozcamos a Jorge Iván Zuluaga, el hombre que llegó hasta el espacio. Pues por allá. Allá arriba, un asteroide de más o menos unos 8 kilómetros que orbita entre Marte y Júpiter a unos 300 millones de kilómetros del Sol, tiene mi nombre. Jorge Zuluaga. Yo me siento obviamente muy honrado. Mis hijos y mis nietos pues probablemente van a disfrutar con ese, pues con el orgullo de tener a su papá o a su abuelo en el espacio. Recuerdo que llegaron al colegio a hacer un examen vocacional, como evaluarnos psicológicamente a los niños. El examen vocacional demostró que yo tenía una inclinación clara hacia las ciencias. ¿Y cómo es que esta gente tenía razón? Hoy soy profesor del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, coordinador del programa de astronomía que tuve la oportunidad de crear también aquí en la universidad, doctor en física, también titulado en la Universidad de Antioquia, y pues no me he desconectado ni me desconectaré jamás de mi gran pasión, que es la comunicación, la divulgación, la popularización de las ciencias, que es un trabajo que hago a través de cursos de extensión que ofrezco en la universidad, a través de conferencias que ofrezco en distintas instituciones y en general, digamos, en la vida diaria. Pero distinto a lo que pasó cuando ya era un adolescente y ya empecé a conocer, digamos, en más profundidad la ciencia a través de libros y del mismo colegio. Y ya, digamos, muy propio de lo que es un adolescente, me obsesioné, como se obsesiona un adolescente con, no sé, con las patinetas, con el fútbol. Yo me obsesioné con la ciencia y me dediqué de lleno ya a estudiar, a leer solamente libros de ciencia. Como vimos, la pasión por la ciencia y esa forma de ver el mundo es lo que ha llevado a Jorge tan lejos, pero lejísimos, como los parques y ciudadelas educativas que siguen entregando oportunidades a sus comunidades. Hasta el día de hoy hay un total de 4.123 jóvenes que hacen parte de la red de parques y ciudadelas educativas, conformando así 292 clubes. De esta manera, el departamento ahora cuenta con 49 clubes de matemáticas, 74 de ciencias naturales, 54 de lenguaje, 102 de emprendimiento y 13 de industrias creativas que gozan de un acompañamiento presencial de especialistas. Ahora todos los clubes de matemáticas, lenguaje y ciencias naturales participarán realizando los retos que estarán en el metaportal de Antioquia Digital, www.antioquiadigital.edu.co/clubes La Más Educada, donde encontrarán desafíos que les permitan sumar puntos y con ello acceder a un cupo para asistir al Campamento Regional de Parques y Ciudadelas Educativas. Ya regresamos con Estudiar Vale la Pena. Como ustedes saben, el pasado 16 de abril cerró la inscripción a Olimpiadas del Conocimiento con más de 100.000 inscritos. Y como novedad para este año, los centros educativos rurales inscribieron a más de 45.000 estudiantes de grado quinto de primaria. La primera prueba se llevará a cabo el 13 de mayo. ¡Uy, qué emoción! Así que pilas a prepararse bien, como lo ha hecho nuestro astrónomo Jorge. En realidad este honor de poner el nombre o esta idea de tener nombres entre los asteroides de personajes en la Tierra, un poco es para honrarles en la cultura, honrar en la cultura a las personas destacadas, digamos, de la humanidad. Entonces, digamos, este reconocimiento es un reconocimiento más cultural
que un reconocimiento científico académico. Bueno, después del nombramiento, pues obviamente mi carrera seguramente se va un poco a ver afectada de forma importante, porque siempre va a estar un poco ahí en el terreno la idea de que se hizo de que se colocó, digamos, este nombre al asteroide. Pero en realidad el trabajo continúa, es igual de duro como veníamos trabajando antes. Tenemos que posicionar el pregrado, que fue, digamos, la causa también un poco del nombramiento. Y se viene obviamente seguir trabajando por la ciencia que venimos haciendo desde hace muchos años. El sol se pone y 10 minutos después no puede ver nada. En mi época como estudiante universitario, si bien pues obviamente tenía resultados muy sobresalientes, porque estaba obsesionado pues con el tema, la verdad tampoco era el estudiante más juicioso. Recuerdo mucho, por ejemplo, ser de los estudiantes que no hacían los problemas, por ejemplo, de lo que no estoy muy orgulloso hoy en día. Pero, por ejemplo, era un estudiante muy juicioso en términos de la asistencia a clase. No faltaba ninguna clase y para mí ese era el secreto, digamos, de estudiar. Era un tema un poco también de rebeldía, de que no me gustaba que la gente me dijera qué tenía que hacer, y tuve la suerte de que funcionó. Un detalle, por ejemplo, relacionado con ese tema de la rebeldía, entre comillas, es, por ejemplo, el de mi tesis de pregrado. Yo finalmente decidí escribir como tesis un libro que se basaba en unas notas de clases que yo había elaborado de un curso que dicté en la universidad. Y cuando yo presenté esa propuesta como tesis de pregrado, pues esencialmente se la miró con mucha desconfianza y con mucho recelo. ¿Cómo era posible que un estudiante de pregrado escribiera un libro? O sea, no tenía sentido, los libros los escriben personas grandes. Pero puedo decir, digamos, que también fue un riesgo que corrí y que tuvo un desenlace positivo. Ese libro que escribí yo como un estudiante de pregrado, hoy en día es consultado o es utilizado como un libro de consulta para la enseñanza de la astronomía en algunas universidades en Latinoamérica y en España. Yo no creo que los que consultan el libro sepan que el libro fue escrito por un estudiante de pregrado, sino que lo que ellos valoran es, uno, que el libro fue escrito en español, y dos, que el libro es un libro de astrofísica pura. Entonces, otra vez un poco siento que como que me salí con la mía sin quererlo, y que me ayudó un poco esa rebeldía también en ese momento. Normalmente la gente a mí me ve todo el tiempo en un estado de agite y de ocupación, pero yo tengo un espacio muy personal y muy de soledad en la casa, y que es en última instancia en realidad el espacio en donde yo creo las cosas que finalmente entrego a través de la docencia. Allá preparo las clases, allá preparo las conferencias, allá escribo mis artículos, escribo mis libros, digamos, allá nacen todas las ideas en ese rincón, y en ese rincón yo estoy tranquilo y estoy a un ritmo diferente al que me ve la gente normalmente. Y es justamente de ese espacio, de ese rincón que yo tengo en mi casa, de donde yo salgo a hacer divulgación científica. Allá nacen las conferencias que yo finalmente presento por ahí. ¿Ustedes que están preparando la Universidad de Antioquia para parar asteroides? No, papito. ¿Quién va a parar una cosa que viene a 40 veces la velocidad del sonido y pesa 7.000 toneladas? La razón es esencial para apostarle a la divulgación y a la popularización. Entonces, en mi caso, en realidad, es una cosa bastante espontánea.
Yo creo que la divulgación tiene la ventaja de que te permite o te obliga a entender las cosas a otro nivel, no al nivel académico en donde tú puedes utilizar un lenguaje muy sofisticado y hablar de cosas incluso que no entiendes, sino cuando tú tienes que bajar el lenguaje para que te entienda desde un niño pequeño hasta un adulto. Entonces en ese momento tú tienes que entender mejor las cosas, entonces eso me ayuda inclusive a mí en la academia. En el caso de Saturno, Saturno se encuentra aproximadamente a 1 hora y cuarto de viaje de la luz. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que una de las lámparas que alumbra digamos, la sala abierta de Explora emitió luz hacia el cielo por accidente, y si Saturno está por allí, cuando estemos terminando esta charla, esa luz estará llegando a Saturno. Además de la faceta como de investigador, de académico, de divulgador, yo también tengo una faceta, pues digamos, o una vida familiar que para mí ha sido fundamental para mantenerme, digamos, un poco vivo o cuerdo, porque a veces cuando se trabajan estas cosas y cuando a uno lo dominan como ciertas obsesiones por el conocimiento, puede uno perder el contacto con lo social. Y el papel que ha jugado en mi caso la familia, mi esposa y mis hijos ha sido fundamental, y creo que si no fuera por ellos estaría enfermo probablemente, porque me habría, digamos, no sé, chiflado. Y ha sido entonces esa familia y esa estabilidad que me ha dado la familia lo que me tiene eventualmente haciendo lo que estoy haciendo. Y obviamente mirando hacia atrás, pues termino reconociendo que obviamente estudiar vale la pena. Jorge Iván nos demostró que podemos llegar tan lejos como queramos, y el doctor Francisco Lopera nos hizo comprender que la educación hay que ponerla al bienestar de la comunidad para transformarla. Gracias a estas dos historias entendemos que se puede alcanzar y luchar por nuestros sueños teniendo como herramienta la educación. Este capítulo lo pueden ver de nuevo el jueves a las 8:30 de la mañana. Si tienen alguna inquietud, sugerencia o comentario, pueden escribirnos en estudiarvalelapena@teleantioquia.com.co. También se pueden dar una pasada por el Facebook en www.facebook.com/estudiarvalelapena Teleantioquia, y allí encontrarán más oportunidades e historias como las de Jorge Iván Zuluaga o Francisco Lopera, que nos demuestran que en Antioquia, la más educada, estudiar vale la pena. Visítanos a www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018-041-9000 y desde Medellín 409-9000. Antioquia la más educada.